quiero saludar con mucho gusto a mi querido Luis Jorge Arnau, director de la revista Mexicanísimo. Empiezo contigo, Luis Jorge, no minimizando evidentemente la presencia del gran maestro Ernesto Anaya, músico, compositor, violinista, cantante, productor, arreglista, jaranero, guapanguero, referente musical de la música, bueno, musical de todo el tema folclórico mexicano y latino. Pero si yo te pregunto a ti, Luis Jorge, como le he preguntado a la gente que escucha, ¿qué tal, Fernanda? ¿Cuál es tu son? ¿Cuál es tu guapango? ¿Cuál es el que te identifica, te mueve, pues? Bueno, yo coincido con Emilio en que a mí me gusta mucho La Bruja también. El son de la negra, que es de otro lado también, a mí me encanta, quizá porque es de los más conocidos. Pero hay algunos sones que valen la pena y que además son muy profundos, porque uno se queda a veces nada más en la orillita o en suponer que el chiste es el son picoso o el son inclusive con ligeros albures. No, el son habla de los dramas también, porque la parte de la expresión de la gente a través del son es sobre lo que les está pasando, ¿no? Y hay sones espectaculares que yo lo que les podría decir es que por eso, y creo que ahorita lo vamos a platicar con Ernesto, sí es, como decías tú al empezar este programa, sí es un lenguaje propio de este país. Puede ser, y efectivamente no hay fronteras para la música y se extiende, y Cuba y México y Colombia y México hemos tenido muchísimas relaciones y es difícil saber dónde son las cumbias colombianas y las mexicanas y los sones cubanos y los mexicanos, pero al fin y al cabo, independientemente de que no necesitan una nacionalidad, es una forma de expresión maravillosa de nuestra gente, porque además la gente participa, y la gente participa no solamente cantando, participa bailando. Lo comentábamos con Ernesto de cómo es esta expresión que va más allá de los cantantes, va a través de la comunidad que se expresa bailando y que lo disfruta muchísimo, ¿no? Entonces, a mí, sones, pues, te puedes quedar con muchísimos, he disfrutado mucho cuando oigo a Ernesto con todo lo que canta, y pues creo que ahorita vamos a tener un buen rato para hablar de algunos de estos sones y guapangos mexicanos. Pues es algo que te ha identificado, Ernesto, en tu trayectoria, Ernesto Anaya, en tu forma de tocar, en tu inspiración, en todo lo que has manifestado en tu carrera artística, musical, como productor. ¿Por qué te gustan tanto? ¿Por qué te fuiste por este género? Que no es cualquier cosa, ¿eh? No, muchas gracias, Fernanda. Yo creo que en principio me considero músico, más que hablar de géneros. Después de ahí, la música mexicana en general, todo lo que has mencionado al respecto de los sones, que tiene que ver con esta parte mestiza de la música en nuestro país, es lo que no solo me llamó la atención, sino evidentemente me sentí identificado por muchas razones. A pesar de que yo soy de la Ciudad de México y todo el tiempo he vivido aquí, viví un año en España y he viajado mucho en por la República, pero la verdad es que me doy cuenta de que esa identidad que puedo percibir, que me acerca al son, sí está presente en todos los sones, lo que mencionaste. Son ismeño, son navajeño, son michoacano, son jarocho, son huasteco. Todo eso a mí me sigue hablando de lo que soy yo, a pesar de que de pronto un oaxaqueño y yo tengamos ciertas diferencias, no sé, raciales, culturales. A pesar de eso, finalmente, la identidad que yo tengo al respecto de mi país sí me atrapa. Entonces, yo puedo escuchar música de Mahler, puedo escuchar, soy fanático de escuchar, no sé, Corelli o Mozart. Me encantó toda mi infancia y mi juventud escuchar rock progresivo, a Jethro Tull, a Yes. Me gustó mucho participar en orquestas sinfónicas. Sin embargo, o sea, y a pesar de que toda la música me dice algo siempre, la música mexicana sí me identifica, sí me siento en casa cuando oigo música mexicana o cuando la interpreto. Son y guapango, expliqué, no es lo mismo. No necesariamente. A ver, ¿cómo aprendemos de eso? No es lo mismo, en que sí, en que no. Cuéntanos, son y guapango. Si hablamos de sones, los sones los que tú mencionaste,
O sea, desde el son abajeño, jalisciense, todos esos sones, inclusive lo que mencionabas del son cubano, el son montuno. Es y el todos esos género también. musical. Es una especie de género. En México es un género que abarca básicamente a una población mestiza. Y como bien mencionas, también de pronto aparece por ahí la tercera raíz, bien dicho, en la zona de Guerrero, en Oaxaca, en donde ya inclusive hay lo que mencionabas de los sones de artesa, en donde ya se tocan desde siempre los instrumentos percutivos, ¿no? El son sí tiene que ver con el huapango. El huapango es un término muy, muy amplio. Tiene que ver, por ejemplo, con el son huasteco. O sea, al son huasteco se le llama también huapango, pero al que no es son huasteco, al que es la canción que ya se construyó después del son huasteco, por ejemplo, en la época de oro en el cine mexicano, donde Sáizar, donde José Alfredo Jiménez compusieron canciones basadas en el son huasteco. Entonces ahí en la zona huasteca le llaman huapangos. Y a sus sones, a los sones tradicionales, les llaman sones huastecos. Solamente ahí. Sí, bueno, digamos que ahora ya los que nos dedicamos a tocar sones y guapangos sabemos la diferencia. Ahora, guapango también es el baile, es la fiesta. Esta música no nació, como comentábamos hace un rato, no nació en una sala de conciertos. No nació para que la gente la escuchara nada más. No, nació en las fiestas, nació en el baile y nació con todo lo que conlleva la tradición. Está el baile, pero también está la vestimenta tradicional, la forma que tienen de vestirse en cada lugar. Está la comida. O sea, tú no puedes llegar a un huapango si no ves a la gente vestida como suele vestirse en una fiesta huasteca, y si no comes de pronto, por ejemplo, un zacahuil. O sea, implica todo eso, ¿no? Ese es el término huapango es tan amplio como que llega a eso. Tanto, inclusive José Pablo Moncayo escribió en algún momento el famosísimo huapango, y sin embargo no tenía nada que ver con los sones huastecos. Todo está escrito. Lo que hizo, en este caso, José Pablo Moncayo, no fue una composición, sino más bien una orquestación a partir de recopilar diversos sones jarochos, y de pronto sí crear una obra en donde estaban metidos todos ellos y en donde la orquestación y algunas partes son parte de su composición. Hablábamos hace poco, Luis Jorge Arnau, justamente del Huapango de Moncayo, un gran programa cuando cumplió, sí, fue su aniversario, 60, ¿no? 60 años. Y la realidad es que una pieza muy compleja, una pieza que nos representa y nos enchina la piel, ¿no? Es una belleza el Huapango de Moncayo. Ahora, ¿tú crees, Luis Jorge Arnau, por lo que conoces como director de la revista Mexicanísimo, por las investigaciones, ¿tú crees que debe de haber algo prohibido en los sones, algo prohibido en los huapangos, que entonces lo convertiría en otra cosa? Yo creo que lo prohibido sería atorarnos en la tradición. A ver, qué interesante. El son habla de una historia. El son refleja la historia que va sucediendo en los pueblos. Y a veces queremos ser muy puristas en defender las cosas exactamente como son. Y luego platicaba con Ernesto, creemos que el chiste es conservarlos como si fueran pieza de museo, no lo toquen. Y en realidad el son va creciendo con los nuevos compositores, con gente que habla de otras cosas. Ya no puedes hablar tanto de andar montado en tu caballo y con las herraduras, porque pues hay poco de eso, pero hablan de los problemas sociales, hablan del amor y hablan del tren que lleva a los migrantes. Hay sones para los migrantes, hay sones para los nuevos contextos sociales. Creo que lo que estaría prohibido es suponer que el son es un producto terminado. El punto donde decimos, es que el son tiene que ser el son de la negra nada más, o el siquicirí, o la bruja, que bueno, están muy bien y está muy bonito, pero también tenemos que migrar, tenemos que ir creciendo con él, y tenemos que aprender a adecuar el son a las realidades del país, a las realidades de los jóvenes de hoy. Platicábamos me tocó ir a un concierto con Ernesto Anaya, y lo sorprendente para mí, lo que más me gustó, fue la cantidad de gente joven que estaba ahí, que ya no son solamente la gente muy mayor que se acuerda de sus sones, sino se van relacionando vamos a decir, si tuviéramos que crear, así como hablaba de la nueva trova cubana, pues hay el nuevo son mexicano, hay
hay este nuevo movimiento de gente que expresa en el son una nueva música. Creo que lo que está prohibido es dejarlo estancado. Por acá nos preguntan, gracias Luis por escucharnos, ¿y el jarabe? Sí, mano. Es que fíjate, aquí estamos hablando ya de son, de guapango y de jarabe. Sí. Claro, pero... ¿Es por región? No Ernesto? necesariamente, no necesariamente. El jarabe es una forma musical que agrupa diferentes danzas de alguna región. Es la forma de bailar. Más bien es la forma de agrupar estas danzas. O sea, normalmente, por ejemplo, casi todos los jarabes terminan con un palomo, por ejemplo, y llevan diferentes danzas. Es como si tú hablas de una suite europea, una suite es exactamente eso, es una colección de danzas que se tocan en un solo movimiento, ¿no? O en varios movimientos, pero en un solo, agrupados en un mismo nombre. En este caso, el jarabe agrupa diferentes danzas y principalmente los jarabes se dieron en la zona central de la República, aunque también se conocen algunos en otras partes. Pero es justo como lo comentaste hace un rato, los gustos, los jarabes, los sones son parte de toda esta música mestiza mexicana. Para irnos a pausa y regresar con este tema, a ver, mi querido Ernesto Anaya, tócate ¿qué quieres? Un guapango aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Te escuchamos. A ver, ¿cuál nos presentas? ¿Qué te parece La Martiniana, son ismeño? Niña, cuando yo muera. ¿Cuba le dio el son a México o México le dio el son a Cuba? Ninguno de los dos. Luis Jorge, ¿cómo va la revista? Sufriendo y batallando, pero persistiendo. Mexicanísimo. Mexicanísimo tiene que seguir, sí. Tiene que seguir. Sí, nosotros creemos que Es hay mucho para hablar de México. Hay por mucho para hablar de supuesto. México. Como Ernesto Anaya. No, bueno, mexicanísimo. ¿Sabes qué? Uno no va al puesto de periódico, uno se suscribe. Sí, ahora sí, porque en realidad los puestos además ya se volvieron en tiendas de golosinas. Ha venido cambiando. Es un buen punto, ¿verdad? Es un punto y están yendo contra la ley. Habría que platicar un día de cómo se obtuvieron los puestos de periódicos a través de la Cámara Editorial, que consiguió un permiso para que hubiera venta especial de revistas y libros y periódicos en los locales. Y se abrieron estas esquinas, pero ahora Son competencia caos, de Oxxo. en este caos lo que se volvieron fueron pequeñas misceláneas. E hicieron a un lado la lectura, que difícilmente puede competir con un pastelito, con un refresco. Bueno, creo que está prohibido vender cigarros individuales, ¿no? Es decir, vender por cigarro la cartilla. Le han hecho algunos pequeños ajustes, pero en realidad originalmente eran lugares para venta de revistas. Y libros. Y periódicos. Y periódicos. Sí, para todo que la lo gente, impreso. Para que la gente leyera. Entonces, ha desaparecido o ha venido muy a la baja, pese a muchos esfuerzos muy buenos de los buceadores, han hecho mucho trabajo, pero Eran más, siempre es fíjate, difícil. en el sindicato que estuvo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Eran más de 14,000. Sí. O sea, sigue siendo fuerte, sí. pero hay mucho por hacer ahí para copiar experiencias, por ejemplo, de España y de Brasil, que han hecho maravillas. Bueno, en España ya un puesto de periódicos, revistas y es un cafecito. Y hay los kioscos brasileños que han tenido mucho éxito y que aquí se podría hacer algo así, porque hay que acercar la cultura a la calle, no alejarla de la calle. No, es una delicia estar hablando de nuestra música, del folclore mexicano, de los sones, de los guapangos, de la historia, del istmo de Tehuantepec, del centro, de la parte de Michoacán, de todo. Ahora, sones y guapangos. ¿El son es un género o es un subgénero? Yo creo que es un género, es una manera de mencionar a toda esta música mestiza en general de la República. Y a ti, Ernesto Anaya, ¿cuál es el son que más te gusta? Porque cantas sones y eres bien guapanguero, así se llama tu reciente producción, entre otras. Guapangueando, exactamente. Guapangueando, perdóname, pensé que era guapanguero. Mira cómo andaba yo cerca, pero no le atiné. Que sí soy bien guapanguero, eso sí. Sí, ¿verdad? No tengo un son en específico. Yo creo que de cada región puedo hablar de sones que me atraen de manera especial. De los sones huastecos hay varios que me encantan. Yo creo que principalmente son dos, el toro sacamandú y el otro es un son que se llama el llorar. ¿Qué te gusta del toro sacamandú, por ejemplo? Del toro sacamandú me gusta mucho la fuerza que tiene. Yo no sé cómo lograron construir ese son,
pero lleva, es como un motor que no para y no para y no para y va hablando. Y tú mencionabas hace un rato que los sones estaban hechos de coplas, también están hechos de décimas. Entonces hay una enorme cantidad de décimas al respecto de justamente de los sones. Y una de las características de los sones en general es que no tiene una letra determinada. Van cambiando las estrofas, van cambiando las coplas de tal manera que puede ser el mismo son y cantarse de manera diferente con otras letras. El ejemplo es una grabación que hizo Óscar Chávez hace más de 30 años de La Llorona, en donde es una joya porque es un lado completo de un disco. La Llorona es una llorona de aproximadamente 10, 15 minutos más o menos, y no repite una sola estrofa, la va cantando diferentes estrofas de La Llorona. En algunos casos, en este caso que es un son ismeño, también va jugando con estrofas de otros sones ismeños, como pasa con el son huasteco. Vuelven su propio popurrí, pues. Exactamente, sí. Pero sigue siendo la misma Llorona con miles de estrofas. Entonces, inclusive yo en alguna ocasión me acuerdo que estaba yo cantando una Llorona con estrofa y una chica me dijo que estaba yo cantando mal la letra porque no era la versión que ella conocía de, no recuerdo si me dijo Lila Downs o de Chabela Vargas, ¿no? Dije, bueno, el asunto es que justamente la Llorona es un son ismeño que tiene muchas estrofas y que además le siguen inventando, afortunadamente. Igual pasa también con Cielito Lindo, ¿no? También lo han venido creciendo. Es que el Cielito Lindo que nosotros conocemos, registrado por Quirino Mendoza, que es el ay, 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 que es una especie de vals, no es el Cielito Lindo que se toca en la zona huasteca, por ejemplo. Es un son huasteco que tiene y no tiene que ver. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. No tiene nada que ver con la melodía del cielito. Síguele. No, qué bárbaro, síguele. Muchas gracias. Qué maravilla. Digo, yo me sigo cantando. ¿Sí? El asunto es ese, que la esencia del son es que no está cantando unas estrofas o una letra determinada. Pero aquí estás adaptando a otra música, es decir, sí, es no el lo hice yo, o sea, lindo. En realidad Quirino lo adaptó al que conocemos. Pero ¿Cómo? Sí, este que cantó ahorita Ernesto Anaya es mucho anterior. Es mucho antes. ¿Cómo crees? Sí, claro, este es el original. Claro. Bueno, Y no además, el original, quizás es más antiguo. Quirino le hizo una muy buena arreglo. O sea, Quirino escuchó de Veracruz, Cielito Lindo de Veracruz. La verdad, no sé lo qué haya escuchado. ¿Se saben esa historia? No. Pero además, justamente por lo que se dice, se habla de que Quirino Mendoza más bien tomó estrofas y hizo su composición y todo lo registró a su nombre, pero es una música que ya existía desde hace mucho. Inclusive, habría que ver de dónde viene esta estrofa de la Sierra Morena, vienen bajando. Aquí en México no tenemos Sierra Morena, eso está en España, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos tendríamos que remitir a muchas cosas que la verdad yo desconozco. Yo no sé cómo haya hecho. Oigan, qué historia, la pieza, yo no sabía. Yo pensé que era de Quirino, pues, o sea, que él... Ahora, que también algunos... No importa, pero cómo hay historias detrás de las canciones. Los puristas de pronto criticaban a Moncayo, lo platicamos en aquel programa. Claro, que porque decían, se había fusilado. Se fusiló unos sones. Pues en realidad él oyó música, hizo unas adecuaciones, le aportó una maravillosa, la musicalización está precioso. Y bueno, que se pueden parecer y que hay algunos puntos en común. Bueno, el Huapango salió de un estudio que él se fue a hacer a Veracruz de los sones de la zona. Uh-huh. O sea, en realidad, él tampoco lo niega. O sea, ¿y dónde están los bordes en la música o las interpretaciones? Claro. Lo que mencionaba de como tú oyes a Óscar Chávez, por hablar de él, queda claro. Y de pronto te hace unos arreglos y unas modificaciones a las piezas que dice, es que ese no es, pues ¿por qué no? Claro que sí es. Al final de cuentas el son es una interpretación personal, como esto que hizo ahorita Ernesto, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama el que cantó? Dice aquí en la red. Pues Ernesto Anaya. Es que tienen que conocer a Ernesto Anaya. Sí, Ernesto, conózcanme. Es feo, pero canta bonito. No, qué bárbaro. No eres feo. Muchas gracias. De ninguna manera. Feo, no. Él envidioso. Oye, hay peores. Hay peores. Sí, sabemos de todo. Sí, hay peores. Sí, ahora, ¿las mujeres bailan, los hombres cantan, son y Huapango? No. Justamente también platicábamos mucho de esta parte de la tradición. Antiguamente se usaba más que los hombres fueran los que cantaran y los que tocaban,
Y las mujeres señoras y hombres enseñar los tobillos. y mujeres y hombres bailaban. Sin embargo, afortunadamente ya desde hace mucho tiempo hay tríos huastecos de puras mujeres, hay agrupaciones de son de sotavento que son de puras mujeres, y ya inclusive las estrofas que antes tenían, por supuesto, porque nacieron en una determinada época, tenían un toquecillo por ahí de machismo, digamos, no eran muy parejas con la mujer. Eso también ya ha ido cambiando, afortunadamente, ya las estrofas. Los sones femeninos, de pronto hay gente que ya le da una interpretación, a ella le da su propia interpretación a lo que está diciendo sobre ellos, digamos. Claro, fíjate que yo tendría yo como 17 años y en una fiesta estábamos tocando sones huastecos y me pongo a tocar unos sones y comienzo a cantar y termino un son y llega una chica chilena y me dice, oye, pero ¿por qué estás cantando eso que es muy machista? Digo, a ver, espérame, ¿no? Entonces, yo sí tuve que hacer una reacomodación, un reacomodo en mi cabeza y en mi forma de pensar al respecto de lo que yo estaba cantando. Y sí, muchas de las estrofas pero es que existen era en los parte de sones. nuestra cultura. Sí, pero es una cultura Y sigue siendo. que pertenece a un momento histórico. Porque además, si justo como lo mencionaban hace un ratito, sí. llegan los jóvenes, entonces los jóvenes se dan cuenta de que hay que cambiar Híjole, algunas no sé, cosas, ¿no? Ernesto, fíjate que el otro día justamente me senté con mis hijos a oír banda. Pero banda o escucharla. Banda. De decir, a ver, mamá, es que no nomás oigas el... No, oí la letra. Uh-huh. Esta letra está bien fuerte. Está perrísima. Lo empecé a escuchar. Hombre, es exactamente lo mismo. Sí, Habla claro. del machismo, pero pues esa es la Habla representación. Desde el ¿no? machismo. Esa es la representación. Y son unas canciones que te cortas el aliento, pues, Sí. de lo dolorosas. Sí, claro. Y del eso- sufrimiento de estos hombres abandonados. Y eso existe, y es justamente lo que decíamos al respecto de la tradición, y estoy completamente de acuerdo con que la tradición, todo esto que tenemos de música, de formas de baile, en algún momento tendrá que ir, si no cambiando de lugar, simplemente evolucionando, porque finalmente la historia del arte es así. Era lo que decía él, que no hay va- provisiones. se va modificando porque aparentemente está negando lo anterior, pero no, está retomando lo anterior y lo está convirtiendo en algo diferente porque ya le agregó, le quitó. Por supuesto. Ahora, vamos complaciendo a Luis Jorge Arnau a través de Ernesto Anaya. ¿Qué le pedirías a Ernesto Anaya? Oye, ¿qué tal, Fernanda? Que te toque Bueno, un guapango, ¿qué quieres? no. ¿Un son? Quiero una de Ernesto Anaya. Él Ah. tiene algunas canciones propias que valen la pena que las escuchemos. Porque nuevamente es abrir estos horizontes. ¿Te parece bien mi manera de adorarte? ¿Eh? Que es, curiosamente, tú me conoces como sonero mexicano, es una cumbia Es una que cumbia. yo compuse. ¡Cumbia! Sí. Originalmente era bolero, la convertí en cumbia y me parece muy divertida además. Y ya la bailan en las fiestas, me encanta. Bueno, pues ya está. Aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo decía Germán de esta frase que decías tú de que el que migraba... Sí, que si tú necesitas pasar a lo siguiente, y en cuanto a la tradición se refería, tú tienes que traicionar algo. Un poco. ¿no? O sea, un poco. Porque rompes con el purista, que además sucede en todos lados, ¿no? De esta gente que dice, es que tiene que ser así. Y la primera pregunta es, ¿por qué tiene? O sea, de pronto, ¿a ti te gusta cantar de una manera distinta o No, o sea, es ahorita, por perfectamente ejemplo, válido, ¿no? escuchándote, Ernesto, me quedé pensando, ahorita que te escuché, Cielito Lindo, que en mi mente y en mi ADN está en mariachi, te la oigo en son o en guapango, digo, toda la música de mariachi se puede pasar a son y guapango. No necesariamente. Porque Se puede, por los se puede. cuartetas, quintillas, octosílabos, por la configuración. Ahí, ¿De la letra? justo con lo que mencionabas de los octosílabos, ahí hay una manera de hacerse de estrofas de uno o a otro género. Sin embargo, hay que recordar algo. El mariachi como agrupación moderna ya se hizo, ya se apropió, digamos, de la música de
de todo el mundo. O sea, yo he escuchado un mariachi tocar el Huapango de Moncayo completito. Yo he escuchado al mariachi tocar las chardas. Sí. Yo he escuchado para tocar quien no Mozart, sepa las chardas, ¿no? Es música de Hungría, básicamente. Sí. Entonces, igual podemos escuchar cumbias con un mariachi, o podemos escuchar rock, que lo he escuchado también con un mariachi, porque la agrupación musicalmente te permite hacer muchas cosas. Sin embargo, digamos que el mariachi ha tocado son huasteco o son jarocho a su manera también. Sin embargo, no es parte, digamos, de la tradición. Ya es algo un poquito más moderno. Moderno, estoy hablando de los años 50 para acá. Para despedirnos en el par de minutos que nos queda aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Dije, ¿el son de Cuba fue para México o el son de México fue para Cuba? Y los dos me voltearon a ver con cara de ignorante de veras. Con cara de Luis Jorge Arnau y Ernesto Anaya. Nada que ver un tema con el otro. Cuba ni México, o sí fue una mezcla. Yo creo que hay un hermanamiento lógico. La música va y viene, la música se mueve y es lógico que responden a caminos muy parecidos. Lo que es muy difícil es tener ciertas paternidades, ¿no? O sea, ¿dónde empezó? Quizá tendríamos que buscar la primera canción en algún lado, pero en realidad vinieron saliendo de la misma comunicación. Los barcos iban y venían. Venía la música de los negros, los que eran traídos hacia acá. Algunos llegaron antes a Cuba, otros llegaron a Veracruz. Y en ellos venía todos estos ritmos que de pronto se hicieron música. Y al hacerse música, pues fueron tomando sus valores locales. Es como cuando la gente dice, oye, es que esta música es de un lado o de otro. Claro. Pues es de todos lados, ¿no? Y existe lo que se le llama la música o el arte de ida y vuelta, que es toda esta música que, por ejemplo, tenemos aquí en México y llega a España. El ejemplo claro es la rumba flamenca, ¿no? O sea, la rumba flamenca no es otra cosa más que la música cubana llevada de regreso a España, y entonces tocada a la manera española, pero con una gran influencia de Cuba, ¿no? Entonces, y como decía Germán Dehesa, miren, vamos a dejar de estar buscando paternidades en la música, que no la hacemos con nuestros hijos, ¿no? Eso es muy de Germán. Sí. Quiérelo como si fuera tuyo. Quiérelo como si fuera tuyo, no preguntes. Porque además hay una cantidad enorme de música que tú puedes encontrar aquí. Les voy a contar algo. Tengo un amigo, Juan Martín Medina, un argentino, que él y yo, justamente buscando música, nos dimos cuenta de que podíamos tener un espectáculo que se llama Hora de Mestizos y Criollos, en donde involucramos a la gente a que participe, y en donde nos damos cuenta de que una de las cosas que ocurren es que una canción que él conocía como argentina, yo la conocía como mexicana, y a la hora de estarla cantando y de averiguar, nos damos cuenta de que ni siquiera, de que era más bien de entre Chile y una investigación que hizo un argentino, y sin embargo, en las Canarias es una pieza que también se canta. Entonces de pronto dices, bueno, ¿dónde nació? No importa. Bueno, ¿de dónde es? Mexicana, y es chilena, y es de todo el mundo. Se oye, ¿no? Precioso. Sí. ¿Te acuerdas aquel programa que hicimos que nos cuestionábamos por qué teníamos determinados alimentos en México que provenían incas, pues, del Perú? Pues por el excremento. Pues de los animales, o el que volaba, pues es que en el excremento estaba la semillita para que creciera por acá en México. ¿Cómo llegó? Y va y viene, es como la caca que vuela, sí, pues así. Sí, hay muchas. ¿Estás de acuerdo? Y además, claro. Cuando muchas de estas cosas empezaron, no eran las fronteras que hoy conocemos. Yo he hablado con guatemaltecos que me dicen, es que hay sones guatemaltecos. Pues claro que sí, ¿cuál problema hay? Solamente hay una barda. Sumacinta es el único y alguien puso una barda o una frontera que no existía, y la música va y viene y la gente va y viene. Ay, eso es divino. Fíjate que hay una entrevista con este hombre Rodolfo Hernández, que vino aquí a ¿Qué tal, Fernanda? El astrónomo, el astronauta, perdón. Sí. Luego se me va la onda con tanta información. Y él decía, lo que no entiende el ser humano es que cuando uno está ahí arriba, cerquita de la luna, lo único que no ves en la Tierra son fronteras. Sí. No sé por qué luego uno cuando aterriza las encuentra, ¿no? Sí. A ver si no soy el güerito de arriba. A ver si no soy el... Exacto. Y no hay muro que contenga la música. No hay muro que contenga los amores, no hay muro que contenga a la gente. Eso es el punto. Y la gente que se va lleva música, lleva sentimientos, lleva dolores,
y lleva textos, y los textos tampoco es difícil hablar de paternidades. Creo que eso también nos hace más ricos, ¿eh? Está muy bien que haya sones huastecos y jarochos y todo, y está muy bien que haya sones chilangos, ¿eh? Creo que no hay ningún problema en eso, porque cada quien le da cubanos y venezolanos. Ernesto Anaya, ¿con qué te quedas de esta plática? ¿Con qué te vas? Pues la verdad, primero, mil gracias por la invitación. A mí me parece que no importa si el son es de acá o de allá, o si tenemos algo favorito o no. Yo creo que de lo que nosotros solemos escuchar, lo que la gente suele escuchar todos los días de música, vale la pena que abran sus horizontes siempre y que encuentren algo más, lo que sea de música, y que no se olviden que finalmente como mexicanos necesitamos entender y sentir lo que es la identidad. O sea, no podemos no sentirnos en casa si oímos algo que nos atraiga finalmente, y pues es eso. O sea, yo como le digo a mis alumnos del Teletón, a los niños del Teletón, yo no quiero que dejen de escuchar lo que oyen, ¿no? Más bien, a ver, escuchen otras cosas, hay otra cosa, no pueden comer pizza todos los días, porque entonces ¿dónde dejan el mole poblano y dónde dejan el espagueti, ¿no? Y tanto me gusta a mí el espagueti como el mole, la verdad. Y tú, mi querido Luis Jorge Arnau, ¿con qué te vas de este programa? ¿Con qué te quedas? Con que nos abramos al poder curativo de la música. Esto es lo que este país, este planeta, las relaciones humanas se curan con música. Y canten lo que quieran, lo que quieran. Yo me quedo con eso. Y por último, para despedirnos, Ernesto Anaya, a todas las mujeres que te escuchan en este programa, que somos muchísimas, ¿qué guapango nos quieres dedicar? Fíjate que ya decía yo hace un ratito el son del llorar, que es un son que se toca ya como últimas en la madrugada, en el guapango. O sea, ya estamos en el llanto. Sí, ya estamos todos entregados unos con otros, de alguna forma, ¿no? Los que se quieren ya se fueron, y los que no se quieren aquí están llorando juntos. Estamos pagando la cuenta, no. Ya estamos en la cruda de la cuenta. Aquí ya. O sea, ya estamos todos entregados unos a otros. Exactamente. Y entonces ahí ya nos decimos, como solemos decir por este lado del país, nos estamos neteando, ¿no? Este son se le llama el llorar, y también se le llama la madrugada, justamente porque es el son con el que se despiden, y es donde todo el mundo dice ya todo lo que tiene que decir. A ver, un pedacito así en tu voz en vivo. Ay, la, ay, la, el llorar de una mujer, el corazón me ha partido en mi vida. Ay, la, pero debe comprender que si por ella he sufrido en mi vida. Ay, la, que si por ella he sufrido, no oculto mi padecer en mi vida.